leerla en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 7:24. Dice el título de los 2 cimientos. Dice: cualquiera que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa. Y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Amén. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa. Y cayó, y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Amén. Dice su palabra, primeramente, cuando el Señor puede tomar su asiento, cuando el Señor le dice: cualquiera pues que me oye estas palabras, está hablando de las enseñanzas que venían antes. Amén. Él venía dando enseñanza. Él dio en Mateo 5 el monte de las bienaventuranzas. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos hallarán la paz. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Amén. Él les venía enseñando, dice Jesús, y el adulterio, Jesús y la ley, y le vino dando un montón de enseñanzas. Entonces ahí, después de que Él les enseña cómo debemos vivir, ahí Él dice: cualquiera pues que me oye estas palabras, por las palabras que dio antes, dice, y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó la casa sobre la roca. Amén. Y ese es el punto de esta noche. ¿En dónde está edificada nuestra casa espiritual? Nuestra morada espiritual. ¿En qué está fundada? ¿En dónde está fundada? Amén. ¿Sabe que la roca es Cristo Jesús? Amén. La roca es Cristo Jesús. Y ese tiene que ser nuestro fundamento. El Evangelio Santo. Ese tiene que ser nuestro fundamento. El fundamento de nuestra casa espiritual. Y usted fíjese, usted dirá, podemos decir yo también, pero yo tengo un ministerio. Yo estoy enseñando. Mi casa está sobre la roca. Pero ¿cuántos pastores, maestros, evangelistas de 10, 15, 20 años, las casas se les desmoronó y han caído en pecado y se le ha ido todo? Amén. Por eso la palabra se renueva siempre para nosotros. Por más que nosotros hayamos crecido y tengamos la casa sobre la roca, siempre tenemos que mirar qué ponemos sobre la roca. ¿Qué estamos poniendo en estos tiempos sobre el fundamento de Cristo Jesús? Porque creo que todos los que estamos en este lugar, nuestro fundamento es Cristo Jesús. Amén. Usted tiene su casa en el fundamento que es Cristo Jesús. Amén. Las bases están hechas sobre Cristo Jesús. Pero Cristo Jesús, para hacer las bases en Cristo Jesús, tenemos que ver cómo Él era, que Él hablaba, que Él nos enseña. Amén. Porque ahí podemos hacer realmente las bases en Cristo Jesús. Si nosotros no le conocemos a Él, no estamos haciendo las bases en Cristo Jesús. Amén. Y usted quédese tranquilo, y la obra, va a venir los vientos, va a venir la lluvia, van a venir las tormentas contra su casa, y ahí usted se va a dar cuenta dónde edificó su casa. Muchas veces se pueden caer sueños, muchas veces nos podemos sentir frustrados, se caen las paredes, pero el fundamento sigue firme. ¿Amén? Porque el diablo no puede tocar el fundamento que es Cristo Jesús, porque Cristo ya lo venció a Satanás. Él no puede tocar el fundamento, pero sí puede derribar lo que vos ponés arriba del fundamento. ¿Se entiende? El fundamento es Cristo Jesús. Nosotros decimos, sí, nosotros venimos a la casa de Dios, lo adoramos, lo alabamos, lo sentimos y queremos, anhelamos su presencia. Pero ¿qué es lo que ponemos arriba del fundamento? Veo que la casa se hace de abajo, se hace las bases y usted va edificando pared. ¿Qué estamos edificando hoy como iglesia? Arriba del fundamento que es Cristo Jesús.
Si hoy Dios le dice, ¿en qué está fundando usted? ¿Qué está levantando? A mí me dijo, ¿qué estás levantando sobre mi fundamento? Amén. Y dice que vinieron los vientos, la lluvia, los ríos y soplaron contra aquella casa. Pero la casa y no cayó, porque la casa estaba fundada en Cristo Jesús. Amén. En el arrepentimiento, en la santidad, en la búsqueda del Señor, en la intimidad con el Señor. Amén. El otro día hablaba una parte, no sé si en la oración, usted tiene que vivir experiencias espirituales con el Señor para poder conocerlo. Yo hablaba y contaba que yo no le puedo explicar lo que es la presencia de Dios. Yo no le puedo decir lo que se siente orar de madrugada solo en su casa. Yo no le puedo decir lo que es cuando Dios te visita, cuando Dios te corrige, porque usted lo tiene que vivir para poder conocer a Cristo Jesús. Amén. Nosotros le podemos enseñar la palabra, podemos orarle, podemos ministrarle. Dios por su gracia nos usa y usted siente la presencia del Señor. Pero el Señor quiere que usted lo sienta en todos lados. Amén. Nosotros no le podemos decir cuando Dios nos habla, ¿cómo Dios te habla? ¿Qué tenés que ¿Cómo haces para conectarte con Dios? ¿Cómo Dios te puede hablar a vos y a mí no me habla? Yo no lo escucho, no lo siento. Porque hace falta una humillación, un reconocimiento. Decirle, tú eres mi Dios y yo soy barro. Amén. Porque a veces nosotros le pedimos y le exigimos a Dios que nos cambie, pero no hacemos nada para el cambio. Le exigimos y le pedimos a Dios que nos bendiga, que nos sane interiormente. Pero cuando viene el momento de poner lo nuestro para sanar o para alcanzar la bendición, no lo hacemos. ¿Amén? Y ahí es donde Satanás aprovecha ese momento y nos frustra. Y después pasa el tiempo y vos seguís frustrado y no llegás a tus sueños, a lo que vos estás queriendo en el camino de Dios y empezás a dudar del poder de Dios. Y uno empieza a caminar el Evangelio rutinariamente y Dios en estos tiempos no quiere que caminemos así porque son tiempos peligrosos. Se necesita el poder de Dios para ser un cristiano en estos tiempos. Uno no puede ser cristiano si no ora, si no busca de Dios, porque tarde o temprano vamos a caer en los brazos del diablo. Amén. Tarde o temprano el diablo nos va a hacer caer. Amén. Y tu fundamento, mi fundamento, no tiene que estar en mi esposo, en mi esposa, en tu esposo, en mis hijos. No, mi fe tiene que estar en aquel que dio la vida por nosotros. Amén. Porque mi esposa no me va a salvar, mis hijos no me van a salvar. Mi fe tiene que estar en Cristo Jesús. Amén. Porque cuando yo estuve separado de mi esposa y estuve en lugares y me pasó de todo, el que me cuidó fue Dios, no mi esposa. El que me trajo de nuevo a su camino fue Dios. Amén. Entonces nuestra fe tiene que estar fundada y creer. ¿Cuántos creen que Dios se levantó de los muertos y que está a la diestra de Dios? ¿Cuántos creen? Entonces ese es el Dios que usted tiene de su lado y de mi lado. Ese es el Dios que usted cree. Entonces ese es el Dios que lo va a levantar y lo va a bendecir y lo va a sacar de la situación. ¿Amén? Pero es necesario que nosotros aprendamos a padecer también por Cristo. Porque, ¿qué pensamos? Que Él padeció y nosotros no, nosotros tenemos que padecer. Desprecios, injurias, mentiras, calumnias, procesos económicos, procesos familiares. Amén. Muchas veces te toca ver un hijo que se está desviando, se está perdiendo y es un proceso, pero vos tenés que creer que crees en un Dios de poder que va a cambiar. Amén. Esos procesos duelen, molestan, están ahí, pero ahí es donde está tu fundamento. Pedirle, clamarle, llorar delante de Dios. Amén. No esperar venir a la casa de Dios en tu casa, solo llorar, clamarle, ponerte la alarma a las 3 de la mañana y buscarlo. Ahí es donde Dios te va a responder, te va a levantar. Ahí es donde Dios va a decir, mi hijo me está clamando, mi hija me está clamando. Y su amor es tan grande que Él no se puede resistir al clamor de sus hijos. Amén. Él no se va a resistir al clamor de sus hijos. Pero es necesario que abramos nuestra boca, que nos esforcemos, que nos levantemos, que le busquemos. Amén. Es necesario
necesario buscarle. Y dice que el que oyó las palabras y no las hizo, no las puso por obra. Dice que vinieron los vientos, los ríos. Y dice que golpearon la casa y cayó. Y qué terrible, hermana. A mí me ha pasado. Puse el fundamento, pero no en Cristo Jesús. Y mi casa cayó. Me fui muchos años al mundo. Perdí mi familia, mi casa, perdí todo. Mi casa cayó. Dice, y fue grande su ruina. Mi ruina fue grande. Amén. Pero bendito es Dios que tiene misericordia y me rescató. Bendito es Dios que Él, por su misericordia, hasta el día de hoy no entiendo por qué Él decidió rescatarme y elegirme. Amén. Porque no hay una explicación lógica, sino que fue por amor. Amén. Por amor, no hay una explicación por qué usted está sentado hoy. Porque nada hicimos nosotros para estar en este lugar, pero es por amor que estamos en este lugar. Entonces Dios quiere que nosotros lo amemos como Él nos amó. Amén. Y el amar a Dios es difícil, porque cuando uno ama a Dios va en contra de la corriente de este mundo. ¿Se entiende? Cuando uno ama a Dios es diferente en todos lados. En el trabajo van en contra de lo que vos vas. En tu casa muchas veces van en contra de lo que vos practicás. ¿Por qué? Porque el siervo de Dios, el que ama a Dios, va a ser sufrido, va a ser perseguido. Amén. Pero cuando uno obtiene la victoria, los enemigos son avergonzados. Los que se levantan contra ti son avergonzados. Amén. Y muchas veces cuando ellos son avergonzados, es ahí donde ellos se convierten. Amén. A veces nosotros podemos predicar, hablar, que está buenísimo, porque Dios nos manda eso. Pero en estos tiempos hay que predicar con nuestro caminar, con el testimonio. Porque el evangelio está blasfemado por los malos testimonios. Vos le decís, soy cristiano y te predico, pero yo no creo, porque el pastor de allá, el hermano allá, hizo así, está blasfemado. Pero cuando uno camina rectamente con Cristo, nadie te puede acusar, nadie te puede señalar, porque Él va como poderoso gigante delante tuyo. Y los que se levantan, caen. Amén. En estos tiempos hay que caminar siendo cristianos, siendo ejemplo. La mejor predicación que nosotros tenemos delante de nuestros vecinos, de nuestra familia, de nuestros compañeros de trabajo, es no participar de las malicias que ellos hacen. Esa es la manera más hermosa que Dios nos mira de arriba y dice, mi hijo está predicando, mi hija está predicando con su andar, amándome, guardando mi palabra. Amén. Mirá cómo se burlan, mirá cómo le injurian, mirá cómo hablan mal de atrás, porque Él sabe cuando hablan mal de atrás de nosotros. Él sabe que está escuchando. Pero Él nos defiende. Él nos defiende, Él nos exalta. Amén. Pero ¿sabe que hay algo que nosotros tenemos que entender? Que Él nos exalta cuando somos humildes y no queremos juicio para las personas. Él nos exalta cuando nosotros clamamos por aquellos que nos hacen el mal. Dice, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os persiguen y ultrajan. Y ahí es donde Dios te exalta. Amén. Nosotros no podemos estar pretendiendo descender fuego del cielo a las personas, a los hermanos, a las hermanas, porque no nos corresponde a nosotros eso. No nos corresponde eso a nosotros. No nos corresponde decir aquel hizo, no nos corresponde. Porque mire, si Dios en el momento que nosotros pecamos y fallamos nos dice, mirá lo que hiciste, y cae el fuego del cielo sobre nosotros. Amén. Porque dice, con la medida con que medís, vas a ser medido. Amén. Entonces nosotros tenemos que aprender que nosotros tenemos que seguir a Cristo con nuestro testimonio. Amén. Nosotros tenemos que caminar y esforzarnos. No es fácil, hermano. No es fácil. Cuando uno pasa necesidad económica no es fácil. Uno te puede decir, Dios te va a bendecir, Dios te va a sacar adelante, pero el momento lo estás pasando vos, y el momento, el único que te puede consolar es el Espíritu Santo. Por eso no hay que buscar muchas veces los profetas, hay que buscar a Dios. No hay que buscar al hombre, no hay que apoyarse en el hombre.
No hay que decir yo quiero, no. Usted tiene que querer la llenura del Espíritu. Usted tiene que anhelar a Dios en su vida y eso es lo que lo va a cambiar y lo va a levantar y lo va a exaltar. Amén. De la miseria me sacó Dios, no tenía nada. Y me dio un trabajo y hasta el día de hoy, estoy hace 10 años, hermano, yo no sabía hacer nada, clavar un clavo, agarrar una pala, no sabía hacer nada. Yo pienso que habrá sido un dolor de cabeza para Dios. Decía, ¿a dónde lo meto a trabajar a Claudio? Amén. Pero Dios es Dios. ¿Y a dónde me mandó? Al municipio. Amén. Así que ahí me mandó el Señor. Amén. Diciendo, bueno, vamos a encontrar un lugar, ahí vamos a mandarlo. Amén. Porque no soy un hombre que se da maña para soldar. Yo veo que todos se dan maña para soldar, hacer esto. No, yo si tengo que hacer algo, le pido a Dios que me bendiga el pago porque no lo sé hacer. Y las veces que quise hacer, hice explotar toda mi casa, hice cualquier cosa. ¿ven? Entonces, Dios es el que nos bendice. ¿Amén? Y lo que a vos te parece imposible, porque era imposible para mí, para Dios fue posible. Amén. Para Dios es posible. Amén. Es posible para el Señor. Pero mire lo que decía esto. Decía, cuando terminó Jesús, la gente se admiraba de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad. Y eso es lo que le tenemos que pedir al Señor. Autoridad. Autoridad para predicar. Autoridad para decirle al diablo que se vaya y se tiene que ir. Se tiene que ir. Amén. Anoche a las 3 de la mañana se levanta mi esposa, tuvo un sueño y me llama y empezamos a clamar, empecé a clamar. O sea, alguna guerra espiritual, pude sentir tantas cosas, pero en su momento también me agarró miedo. Y cuando me agarra el miedo, porque cuando se manifiesta Satanás te agarra miedo, porque no somos nada delante del diablo tampoco. Amén. No nos creamos los vencedores fatales. Si el Espíritu Santo se va de nosotros, el diablo nos hace bolsa. Amén. Pero como Dios depositó un poder tan grande, cuando empecé a clamar y a buscar de Dios, el diablo y toda su legión se tuvo que ir. Se tuvo que ir y pude sentir la presencia de Dios. Y el Señor me empezó a hablar y me empezó a decir. ¿Sabe lo que me hablaba el Espíritu Santo anoche? Mientras en la iglesia se pelean por quién toca, quién predica mejor, a quién lo aplauden más. En el mundo se está perdiendo, los matrimonios están siendo rotos, la juventud se pierde en los pecados sexuales, en los cultos, los niños son maltratados, abusados, amén, y nosotros peleándonos, nosotros celándonos, envidiándonos, queriendo ocupar el lugar. Este lugar es de Dios y Él pone y saca a quien quiere. Amén. Este lugar es de Dios. Es Dios el que pone y el que saca. Amén. Y sabe que cuando Dios me empezó a hablar y le empecé a pedir perdón y empecé a llorar y empecé a interceder y se me venían personas, vecinos y cosas para interceder que ni siquiera estaban en mi corazón, porque dice que el Espíritu Santo intercede y gime con gemidos indecibles. Amén. Usted tiene que buscar el Espíritu Santo. Usted quiere ser un buen cristiano. Usted quiere cambiar. Usted quiere que Dios lo use. O usted quiere ser bendecido. Tiene que tener una comunión con Cristo. Amén. Una relación íntima con Cristo. No espere que le vamos a dar algo acá a los que servimos porque no tenemos nada para darle. Amén. ¿Qué le dijo Pedro cuando le pidieron? No tengo oro ni plata. ¿Pero qué tenía Pedro? El Espíritu Santo. Y el cojo dice que empezó a saltar y todos empezaron a alabar y a glorificar a Dios. Eso es lo que Dios quiere que nosotros tengamos. Amén. Van a venir tiempos donde te vas a entristecer, donde van a venir los doble ánimos, donde vas a estar caído, pero no estás solo, no estás sola. Dios no te abandonó. Dios está contigo. Amén. Dios está con nosotros. Mire lo que dice la palabra en 1 Corintios 3:11. Dice su palabra. 1 Corintios 3:11. Dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo.
Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta porque el día la declarará. Pues por el fuego será revelada y la obra de cada uno, de cada cual sea el fuego la probará. Y si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Amén. Si su fundamento está en Cristo Jesús y usted pasó la prueba, pasó la lucha, usted va a ser recompensado por el Padre. Amén. Pero ¿qué pasa? En el medio de la lucha es donde empezamos a dudar, empezamos ahí. ¿Sabe que a mí siempre me venía el enemigo con el doble ánimo? Y sabe que a fin de año el Señor me dijo, en este año voy a trabajar sobre el doble ánimo en tu vida, ¿verdad? Y yo digo, si apenas venía, y empecé a trabajar. Y hasta el día de hoy me pasó de todo, ¿eh? De todo. Hay cosas que conté, hay cosas que no le conté que me pasaron. Pero en todas me levanté y seguí a Cristo. En todas le creí lo que Él me dijo. En mi intimidad le creí. No esperé que venga un profeta o que no esperé, le creí al Espíritu Santo. Y ahí donde mi vida empezó a cambiar nuevamente, amén. Porque hoy le contaba y hablaba con mi hijo, yo caminé el Evangelio muchas veces, años, siendo esclavo y no libre. Amén. ¿Cuántos caminan a veces el Evangelio ministrando y siendo esclavo todavía? Pero porque éramos esclavos cuando estábamos en Egipto. Ahora somos conquistadores como Josué. Ahora tenemos que caminar hacia el frente y conquistar la tierra prometida. Ahora tenemos que caminar hacia el frente, agarrar la espada y vengan los gigantes y vengan los reyes y empezar a cortar y a caminar. Eso es lo que Dios quiere en este tiempo para nosotros. Que nos sintamos conquistadores, que vayamos al frente, amén. Pero es una guerra, es golpe por golpe. El enemigo se resiste, manda sus demonios, sus potestades, sus principados, y hay ataques, hay golpes. Pero nosotros tenemos el poder supremo en el nombre de Jesús. Nosotros tenemos la autoridad. Cuando usted camina rectamente, usted siente, cuando usted ata, reprende, echa afuera, usted siente como el diablo empieza a correr, porque no es nosotros, sino el Espíritu Santo que habita en nosotros. Amén. Y dice, si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, así como por fuego. Y qué triste, hermano, estar sufriendo. Por ahí Dios te va a llevar al cielo porque Dios es un Dios de amor. Él sabrá si vos vas a ser salvo o no. O yo voy a ser salvo. Pero qué triste es sufrir pérdida teniendo ya la victoria en nuestras manos. Qué triste es sufrir pérdidas. Y no te estoy hablando de perder un ser querido. No te estoy hablando de perder algo material. Sino de perder tu relación con Dios, de perder tu santidad, de perder tu compromiso, de perder el primer amor, de perder tus anhelos, tus sueños, de venir a sentarte y estar frustrado esperando que pase algo y no va a pasar nada porque la decisión la tenés que tomar vos para que Dios se mueva. Amén. No va a pasar nada si venimos y nos sentamos y esperamos. No, Dios está esperando a que vos te arrepientas y le digas, Señor, sálvame. Y Él te va a salvar. Amén. No nos confundamos. Él ya hizo lo que tenía que hacer. Ya lo hizo. Ya lo hizo. Y si usted lee la Biblia, lo que padeció Cristo fue tremendo, hermano. Tremendo lo que padeció. Él ya lo hizo. Entonces nos toca a nosotros avanzar. Amén. Dice, ¿no sabéis que soy templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en nosotros? Amén. Nosotros somos el templo del Dios viviente. Amén. Nosotros somos el templo del Dios viviente. Entonces nosotros tenemos que andar sabiendo que portamos algo poderoso. Amén. Y nadie nos puede sacar. No puede decir, vos hiciste lo que yo hice en mi pasado, y hice, ¿verdad que hice? Yo no me siento responsable de nada, porque el precio ya pagó. Lo que vos hiciste en el pasado, ya está. Pero enfócate en tu presente, enfócate en una comunión con Dios, y vas a tener un futuro glorioso. Amén.
El Señor me dio hasta acá y mientras pasan los músicos, que la palabra sea de bendición, amén. Sabe que Dios quiere hacer cosas grandes nosotros. A veces nosotros nos sentimos de menos y pensamos